vivir del trabajo de los demás, cosa de zánganos. Por eso nos importa mucho hablar con el profesor Julio Corcuera, al que saludamos y agradecemos por su presencia vía, naturalmente, Zoom en RPP. Muy buenos días, profesor Corcuera. Muy buenos días, don Fernando. Un gusto saludarlo a usted, a Mávila y a toda su audiencia por esta vía. Muy buenos días, profesor. Cuéntenos, por favor, cómo ha encontrado, qué le han dicho sus interlocutores sobre la evolución de las organizaciones criminales que desde hace mucho tiempo, tenían una práctica extorsiva sistemática. Yo recuerdo hace más de 15 años haber estado en Trujillo, tomar un taxi con una calcomanía y el taxista me dijo con la mayor naturalidad que él prefería pagar 5 soles por día, tener esa calcomanía ahí para que conste que forma parte del club de los que pagan y no tener problemas. ¿Cómo se halla la situación hoy cuando el problema de la extorsión ha saltado a la totalidad de nuestro territorio? Sí, eso tiene dos componentes importantes. Primero es que ahora hay más crimen y el segundo elemento es que es más violento. Me explico. Cuando usted podía caminar por las ciudades de Trujillo en el año 2003, 2004 y en general en el Perú, usted encontraba ciertas agrupaciones criminales que, por ejemplo, se dedicaban a la extorsión y uno sabía que se dedicaban a la extorsión, alternativamente a robo, pero hoy más bien se han constituido como organizaciones multipropósito, algo así como corporaciones criminales, que lo mismo extorsionan, secuestran, se dedican a hurtos, a trata de personas, a narcotráfico. Es decir, al ser multipropósito esto lo hace más complejas, son estructuras, pero además tiene una variable adicional. Hay un proceso de internacionalización del crimen peruano. Usted puede revisar algunas organizaciones peruanas que tienen bases en Chile, en Ecuador, en Argentina, y lo que han visto o lo que hemos visto en estas últimas horas en noticias de este señor Eric Moreno Hernández no es un dato menor que en la búsqueda estemos buscando un actor criminal en Bolivia, en Brasil, en Paraguay, y que además reporten los índices de investigación que tiene vínculos con organizaciones criminales de esta zona. Claro. El otro elemento que no debemos perder de vista es que hablamos de estructuras y no de personas. Permítame, hay una precisión histórica muy específica. La captura de Pablo Escobar no significó el fin del narcotráfico en Colombia o Medellín. La muerte de Escobar, quiero decir, la captura de el Chapo Guzmán no significó tampoco el fin del cártel de Sinaloa. Es lo mismo cuando uno mira ese tipo de fenómenos que son estructurales y no individuales. Claro, por ahí va la pregunta. ¿Qué pasa ahora tras la captura de alias El Monstruo con, por ejemplo, organizaciones como los Injertos del Norte? ¿Quién asume el liderazgo? ¿Cómo se comporta, digamos, la estructura criminal tras la captura de uno de sus cabecillas más emblemáticos, si se quiere, un hombre buscado por la policía, por el que se ofrecía muchísimo dinero, 1 millón de soles por información que lleve a su captura? No hay que ser triunfalistas, es lo que nos ha querido decir, pero ¿cómo se reestructuran estas organizaciones y funcionan internamente? Sí, Mávila, vea, a mí me apena enormemente decir esto. Yo quisiera ser triunfalista y poder decir con plenitud que la captura de un líder criminal importante lleva a reducir plenamente el crimen, pero es más complejo que esto porque no es solo el monstruo, hay varios actores. El mismo cuando lo han detenido a este actor criminal, lo que él ha indicado es que sus enemigos son Joe y alias el Jorobado, que se encuentra preso en Ancón 1. Sí, él lo ha dicho específicamente. Sí. En otras intersectaciones, tanto al loco Joe como el Jorobado mencionan la rivalidad que tienen ellos. Debo anotar que de antiguos aliados, no hace un par de años atrás, ellos trabajaban juntos y operaban juntos en el Cono Norte. Aquí además, hay una categoría que la criminología ha desarrollado durante largo tiempo y se ha estudiado, que se conoce como la resiliencia criminal. ¿Qué cosa quiero decir? Cuando cae una organización criminal, sus unidades se reintegran y se reconstituyen con otro nombre, con otra denominación, con subgrupos, pero el crimen organizado es un proceso de estructuras, no de individuos. Por eso es complejo, es peligroso y requiere un mayor nivel de sofisticación su combate. Sí, justamente a propósito de lo que requiere,
En su libro, usted ha hecho saber que frente a esta realidad cruel y tenaz y organizada de los criminales, el Estado no ha sabido elaborar una estrategia eficaz. Y sobre todo se ha equivocado al creer que los estados de emergencia podían ayudar. Yo quisiera que nos diga, por favor, qué es lo que corresponde hacer, qué lecciones hemos sacado de los fracasos que hemos venido acumulando en la lucha contra estas organizaciones. Yo le ruego que se tome unos instantes durante la pausa comercial a la que entramos nosotros para que nos conteste a eso. Ya no verlo desde el punto de vista de los criminales, sino del Estado. ¿Cómo ha actuado y en qué ha fallado? Por favor, profesor. 8:33, hacemos una pausa y retomamos nuestra conversación con el especialista en criminalidad, el profesor Corcuera. Y estamos conversando con el profesor Julio Corcuera, abogado, ex viceministro de Seguridad Pública, pero además autor de un libro muy interesante, Extorsión, el negocio del miedo, a propósito de la captura de este delincuente conocido por su alias como El Monstruo. Y hablábamos de el tipo de organización a la que estamos enfrentando, como la que presidía, organizaba y lideró durante mucho tiempo Eric Moreno. Hubo un momento, profesor, en que se le menciona al propio delincuente tras su detención que la policía ofrecía una suma, 1 millón de soles, por información que llevara a su captura, ¿no? Información confiable que pueda llevar a su captura. Y él hace una contraoferta. Y él dice, pero yo puedo ofrecer 5 veces más que eso. La pregunta es, ¿cuánto dinero puede manejar un delincuente? Porque él se defendía mucho y decía, no tengo ni un ropero, miren ustedes cómo vivo. Pero era capaz al mismo tiempo de hacer una contraoferta millonaria para que lo dejen en libertad. ¿Qué capacidad económica y cómo se organiza las finanzas de una organización como los Injertos del Norte? Claro. Sí, Mávila, vea, con el tiempo, como estas organizaciones actúan de un modo multipropósito y se orientan a diferentes tipos de economías ilícitas, terminan encontrando muchas veces ingentes cantidades de dinero. Y aquí, cuando el dinero se multiplica, cumple un rol muy importante el trabajo que puedan hacer ellos lavando sus activos. Es cierto, él siempre ha usado este discurso de que no tiene recursos, que escasea, pero naturalmente no tiene recursos abiertamente conocidos o lícitos, pero tiene flujo de dineros importantes que han ido llegando a través del tiempo, lo que le ha permitido alquilar casas lujosas, cambiarse de país con frecuencia, incluso estando en el Paraguay se ha movido a razón de cada 45 días en diferentes inmuebles. Y recordemos una cosa, un dato importante es que el 5 de junio de este año, la policía hace un duro golpe cuando desbarata su sistema financiero. Se detiene a testaferros, se detiene a la madre, se le detiene sus activos, y eso hace que también la persecución se haga más fácil, porque sin recursos económicos la capacidad de vida también se reduce. Eso se ha multiplicado en las diversas estructuras criminales, por eso es que hemos pasado de bandas a tener organizaciones en crecimiento, y hemos pasado también, como comentaba antes, a la internacionalización de estas organizaciones. Sí, profesor, quería preguntarle, puesto que ha hablado usted sobre Trujillo, que usted conoció hace más de 20 años en estos aspectos criminales, los cambios que han habido, que sin duda tienen que ver con la minería ilegal, tal y como la conocemos en Patás, pero no solamente ahí, sino en las plantas procesadoras del metal que viene de Patás y otros puntos de la sierra y que baja con toda libertad al cabo de 8 horas de tránsito a las plantas, algunas de ellas ilegales en la costa. ¿Qué vínculo se ha establecido entre las organizaciones criminales antiguas y las que están trabajando ahora con minería ilegal? Sí, es una muy buena pregunta. Los actores criminales buscan aquellas actividades que les sean rentables, no importa cuál sea la actividad. Vea, en México, la familia michoacana, un cártel sumamente conocido que se ha dedicado al tráfico ilícito de derivados cocaínicos, que se ha dedicado al tráfico de drogas sintéticas, de fentanil últimamente, en estos últimos años se ha dedicado al comercio de paltas. Si usted o cualquier persona que nos escucha pone en Google el cártel del aguacate, que es como le llaman a la palta en México, le aparece claramente. En el Perú pasa lo mismo. Si hay dinero o si hubiera ingente cantidad de dinero en el arándano, no nos sorprendería que algunas de estas organizaciones se orienten a eso.
En ese sentido, el crecimiento de la minería, el elevado precio del valor, del oro, ha hecho que algunas de estas organizaciones se aventuren justamente a desarrollar labores mineras, que no quiere decir que toda la actividad minera al 100% está vinculada por actores criminales, pero sí hay actores criminales que han pasado a cumplir directamente esa función. Naturalmente, al pasar a desarrollar esta actividad, lo han hecho con todos sus síntomas de violencia, de fuerza, y han reproducido un modelo dominado por el terror, el miedo y la extorsión, ¿no? Por otra parte, ¿qué cosas sabemos de objetivo sobre el estado de la Policía Nacional? Ella se queja de que carece de efectivos y requieren al menos 40.000 más de los 130.000 que la componen actualmente. Pero hay un problema sin duda de malos policías, lo hemos visto en Trujillo con los escuadrones de la muerte. Ha habido un coronel ya difunto que ha sido detenido y condenado por eso, y otras autoridades. Pero fuera de eso, estamos ahora ante el riesgo de que hayan habido contactos indebidos entre agentes policiales y personas de la organización del monstruo, precisamente, y esto en un contexto de inestabilidad institucional. Hemos visto los cambios de las instituciones que ha habido, pienso sobre todo en el retiro brusco del general Jorge Angulo, y estamos ante una nueva situación complicada con la situación a la que se halla el actual comandante general, señor Sanabria. ¿Cuál es su opinión en general sobre la manera como la policía se ha adaptado para hacer frente a un desafío gravísimo como es el auge de organizaciones nacionales y transnacionales? Sí, esa es una muy buena pregunta, porque es un tema que toca una parte central de la formación del Estado mismo. Como usted sabe, don Fernando, no existe Estado de Derecho sin policía. Puede llamarse policía, gendarmería, fuerzas del orden. El nombre no importa, la función es esa. La característica principal de este Estado de Derecho en términos weberianos es justamente el monopolio legítimo de la fuerza afincado en esta organización que garantiza la seguridad y el orden. En ese sentido, contar con una buena policía, contar con buenos efectivos, contar con recursos, se hace fundamental. No hay posibilidad de pensar una sociedad civilizada o un Estado sin una organización que cumpla el rol de policía. Y la policía y las policías del mundo pasan siempre por estos procesos de depuración, de optimización, de investigación al interno, porque esos riesgos existen. Y hay que aquí también ser cuidadosos con ciertas cosas. En estas últimas horas he visto cómo este personaje, Eric Moreno, el monstruo, usa como estrategia siempre que le pasa algo, acusar, decir ligeramente, siempre menciona que los policías, la policía, pero no individualiza. Entonces, lo digo porque es fácil acusar en esos términos y hay que tener cuidado de que no terminen usando esto, como lo han usado los Zetas en Tamaulipas, por ejemplo, usar estrategias de contrainteligencia en términos de desviar la atención o generar titulares de otro lado. Usted me preguntaba, don Fernando. Sí, profesor, tenemos que ir concluyendo la entrevista, pero yo quisiera brevemente que nos diga si se han hecho cálculos ya. Hemos leído algunos, pero si usted podría darnos, por ejemplo, cuánto del PBI supone el negocio del crimen en este momento, con todas sus variantes. Es decir, la extorsión se ha convertido, más allá de un delito que lo es, por supuesto, en un negocio rentable para aquellos que lo practican, ¿no? Con un celular generan temor y obligan a las personas a pagar. A los pobres transportistas hemos visto lo mismo y a pequeños emprendedores también. ¿Hay un cálculo de lo que nos está costando como país? Sí, Mávila, usted decía al inicio del programa, en su primera intervención, que citando a Julio Velarde, que el mal manejo político puede generar un retroceso económico. Sí. Lo mismo pasa con el crimen. Nuestra gobernabilidad fragmentada se ve amenazada por una gobernabilidad criminal, por la presencia del crimen en la economía, en la representación política y demás espacios. No hay un dato exacto porque hay que sumar no solo la actividad criminal, sino que para poder dimensionarlo plenamente tenemos que contar ahí todo el dinero que se mueve en términos de lavado de activos. Claro. Diversas ciudades del Perú tienen más recursos de lo que aparentemente parecería y ese recurso no es explicable por la economía y la actividad formal.
Muy bien, muchas gracias por sus declaraciones y ojalá que su estadía en Trujillo, ciudad que usted conoce bien, sea provechosa personalmente, pero también profesionalmente para conocer mejor el modo de funcionamiento que evoluciona de las organizaciones criminales con más rapidez a veces que las entidades públicas del Estado. Muchísimas gracias, profesor, y muy buenos días para usted. Vamos a irnos más adelante, después de la pausa, más al norte hasta Chiclayo, y hablaremos ahí con el abogado constitucionalista Joseph Campos, que en algunas causas defiende a la presidenta de la República, Dina Boluarte. Pero primero, una pausa.